Bueno, presentamos en este penúltimo bloque de Zona Crítica a Ernesto Kaufman. Es un investigador del CONICET. Lo hemos consultado muchas veces este año, el año anterior. Creo que no va a ser tampoco la última. Nos interesa saber el seguimiento que hace él y su equipo respecto a la curva de contagios, la curva de contagios de COVID, obviamente, desde que comenzó la pandemia, en virtud de ciertas situaciones de restricciones legales que se fueron dando en distintos momentos históricos, desde el 20 de marzo del año pasado hasta hoy, y en virtud de que tenemos por lo menos una hipótesis en este momento, que cuando se trabajaba sobre las restricciones, por lo menos el año pasado y parte de restricciones desde laborales hasta comerciales, hasta en el trabajo, hasta en la escuela, había una sensación general de cumplimiento de la restricción. Y uno observa que tal vez el fenómeno vacunación ha relajado esa condición de respetar la restricción desde un aforo en un bar hasta el ejemplo que ustedes quieran poner. Nos parece que eso sucede, no es un dato científico, es una sensación. Le vamos a preguntar a Ernesto si esta sensación puede traducirse en datos concretos. ¿Cómo te va, Ernesto? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Que estabas escuchando seguramente, ¿qué sensación tenés vos? Es más, en realidad, ¿qué sensación? No, ¿qué dato concreto tenés vos como científico de esta situación que nosotros tenemos como sensación, que es esta relajación, esta situación de muchas veces o displicencia o irresponsabilidad respecto a un momento que es muy complicado aún y que tiene restricciones que cumplir? ¿Cómo impacta esta sensación que nosotros creemos que existe? ¿Cómo impacta, digamos, en el trabajo científico de ustedes? Bueno, digamos, la evolución de la curva, digamos, de contagios es como el resultado de un balance, si se quiere, entre el contacto social. A mayor contacto social, más tienden a subir los contagios, y la inmunidad colectiva. O sea, a mayor cantidad de gente inmunizada, ya sea por estar vacunada o por haberse contagiado previamente, o sea, mayor inmunidad colectiva, debería tender a bajar los contagios. Lo que vemos que está pasando es que la vacunación está avanzando y la curva de contagios baja, pero de manera muy lenta, ¿no? Estamos como una especie de meseta eterna, por lo menos viendo lo que pasa en Rosario, en Santa Fe y en buena parte del país, lo que desnuda que en realidad a medida que avanza la inmunidad colectiva también retroceden los cuidados. Que justamente creo que eso de alguna forma ilustra lo que vos estabas diciendo, de que a medida que la gente se va vacunando, aparece como cierto efecto de relajación. Creo que, o sea, es una muy buena explicación a lo que se ve en esa meseta que debería bajar más rápidamente si se mantuviera un poco más de cuidado, ¿no? Uh-huh. Y esto altera, puede sesgar el cálculo, la fórmula que ustedes aplican, contemplando que en un momento había mucha, se respetaba mucho la restricción legal, obviamente en el 2020 sobre todo, y en virtud de eso había un pronóstico, una curva, un desempeño de esa curva que uno podía más o menos establecer con cierta exactitud, a este 2021 con las características que mencionaba recién de relajación y de poco interés, iba a decir poca bola, pero muy coloquial, poco interés a muchas restricciones. ¿Esto afecta el cálculo de ustedes, el método de ustedes? Mira, nosotros lo que hacemos es estimar cuál fue el nivel de contacto social en las últimas semanas, o sea, en base a lo que se ve en la curva, y proyectar hacia adelante, suponiendo que ese contacto social se mantiene de la misma forma, que disminuye, que aumenta, o sea, haciendo distintos escenarios. O sea que en realidad, cuando nosotros proyectamos los escenarios, ya tenemos en cuenta lo que está pasando, ese nivel de relajación. Y sí, lo que vemos es que es como que en realidad termina pasando más o menos lo que proyectan los modelos. O sea, vienen este último mes viene pasando tal cual prácticamente lo de los modelos. ¿Pero por qué? Porque en el modelo no estamos teniendo en cuenta en este momento, no tuvimos en cuenta cuál iba a ser el avance de la vacunación, porque no lo sabíamos. Exacto. Entonces, es como que se está compensando con la vacunación,
ese aumento de contacto social que se observa, digamos, en la calle. Exacto, exacto. La curva de contagios, visitándote a vos, presenta una meseta eterna, ¿no? Una meseta que todos queremos que baje en algún momento, pero la curva de letalidad sigue siendo alta. Incluso en Europa se ven fenómenos en aquellos países que transitan la tercera ola, se ven fenómenos muy claros en estos modelos donde la curva de contagios tal vez se dispara en cierto momento, pero la curva de letalidad está muy aplanada, muy pinchada, digamos, en términos de 2020. ¿Esto crees que es un fenómeno de que nosotros aún estamos transitando la segunda ola? ¿Esto se verifica, digamos, en los cálculos del modelo que ustedes llevan adelante? Digamos, esta diferencia entre contagio y letalidad. La letalidad en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, sigue siendo bastante alta, o en la Argentina. Mirá, la letalidad más o menos está en el orden del 2%. Quizás ha ido bajando, era el 3% y creo que principalmente por el tema de la vacunación bajó notablemente, ¿no? A favor la vacunación en contra las nuevas variantes, como la variante de Manaos, que aparentemente es más agresiva. Y ha bajado, pero el tema es que las personas que fallecen hoy son personas que se infectaron posiblemente hace más de 20 días en promedio, cuando había muchos más casos. Por eso, lo que se ve siempre es un retraso entre la curva de casos o de contagios y la curva de fallecidos, ¿no? O sea, porque desde que una persona se infecta hasta que se detecta, y después de que se detecta el caso, hasta que, digamos, si es un caso que se complica, que va a terapia intensiva, pasa un tiempo que generalmente es largo en terapia intensiva y termina falleciendo, es mucho tiempo de diferencia. O sea, nosotros, los fallecidos que estamos viendo hoy son casos de personas que se contagiaron hace muchos días. Entonces, eso es más que nada lo que hay, un retraso, digamos, de cuando la curva era más alta, por eso vemos muchos fallecidos. Claro, porque vos creo que una vez explicaste que el dato del contagio es un dato que representa una foto de entre 10 y 15 días, ¿no? Claro. Aproximadamente de acuerdo a la carga de ese dato. Y es muy interesante lo que decís, que la carga del fallecido obviamente representa a una persona que se contagió, no sabemos con exactitud incluso hace cuánto atrás de cuando se publica ese dato concretamente. Es muy interesante porque además aumentó el tiempo de internación por estas variantes que mencionabas. Y por lo tanto, ¿hay manera de establecer, imagino que sí, trabajando con los ministerios de salud, de establecer el fallecido que se publica hoy, qué recorrido tuvo, cuándo fue temporalmente afectado? ¿Esto se está laburando, por lo menos en tu caso? Claro, sí, están Ajá. los datos estos, digamos, o sea, y lo que uno encuentra es que el fallecido, que incluso el que se reporta hoy, quizás falleció hace una semana o dos. O sea, Claro, y se había contagiado un mes antes. O sea, hay mucho retraso. O sea, hay primero un retraso biológico, ¿no? Desde que la persona se infectó, que exacto. transcurrió la enfermedad hasta llegar al fallecimiento. Pero después, la carga en el sistema está a cargo de los efectores. O sea, si una persona fallece en un sanatorio, es el sanatorio quien debe cargar en el sistema que esa persona falleció. Y lo que ocurre es que los efectores de salud muchas veces están desbordados con un montón de cosas y cargan cada tanto. O sea, no es que la persona fallece e inmediatamente va alguien a cargar el dato. Por ahí se atrasan una, dos o más semanas a veces la carga de datos en algunos lugares. Entonces, por eso por ahí aparecen cosas que parece que de pronto, o hay días que parece que no fallece nadie, lo cual es mentira también, o hay Claro, días que aparece un montón de fallecidos porque justo se pusieron a actualizar datos, ¿no? exacto, tal cual, es así. Te pregunto, la última pregunta, Ernesto, más allá que todo esto tiene sus dependes, sus bemoles, sus contratiempos, todas las cuestiones que aporta, digamos, la vida en comunidad y las distintas circunstancias que pueden aparecer en el medio. ¿Qué presagiás? ¿Qué estás mirando? ¿Qué está mirando tu equipo respecto acá o en el segundo semestre
del 2021. Imagino que el aporte de vacuna es un gran aporte, pero ¿cómo pensás este segundo semestre? Y, digamos, hay mucha incertidumbre. O sea, por un lado, la vacunación está funcionando, está teniendo resultados, y si todo siguiera así con el avance de la vacunación, en 2 meses, una cosa así, deberíamos estar muchísimo mejor. Ahora tenemos otro problema, que es la aparición de estas nuevas variantes, sobre todo la variante Delta, que lamentablemente está ingresando al país con la gente que está viniendo, digamos, del exterior, y parece inevitable que entre, y bueno, no sabemos ahí ya qué es lo que va a pasar, porque es una variante que es aparentemente mucho más contagiosa, y eso podría cambiar la ecuación para mal, ¿no? O sea, entonces hay, hay incertidumbre al respecto. O sea, si nada cambiara, si siguiéramos con las variantes que veníamos, Sí, tendría, digamos, una posición muchísimo más optimista que la que produce la incertidumbre de la entrada de esta nueva variante. perfecto. Gracias, Ernesto, por tu tiempo, como siempre, y por tu claridad. Muchas gracias. No, por favor, un gusto hablar Un con gusto, un ustedes. gusto.